Cuando intentamos imaginar otros universos, el primer obstáculo es nuestra propia mente, pues estamos condicionados por las leyes y estructuras del cosmos que habitamos. Sin embargo, la física moderna sugiere que nuestro universo podría ser solo una variación entre infinitas posibilidades. Así como existen diferentes tipos de estrellas, galaxias o partículas, también podrían existir universos con propiedades radicalmente distintas, algunos donde la gravedad es más fuerte, otros donde el tiempo fluye de manera no lineal e incluso universos donde la materia, tal como la conocemos, no podría existir. Explorar cómo podrían ser no es un ejercicio de fantasía. Imagina un universo donde las constantes fundamentales como la velocidad de la luz o la carga del electrón fueran distintas. Incluso un pequeño cambio produciría una realidad irreconocible. En algunos universos, las estrellas podrían nacer y morir en segundos. En otros, la materia jamás habría logrado unirse para formar átomos. También podrían existir universos dominados por energías exóticas, donde la geometría del espacio no es tridimensional, sino variable o fractal. Cada cambio abre la puerta a un tipo de existencia que desafía todo lo que creemos posible. También es posible imaginar universos donde la estructura misma del tiempo sea distinta. En algunos el tiempo podría fluir más lento o más rápido, en otros podrían no fluir en absoluto, existiendo como un paisaje estático donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. En tales realidades, la causalidad, la relación de causa y efecto que sostiene nuestra lógica cotidiana no sería una ley universal, sería apenas una propiedad local de nuestro cosmos. Lo cierto es que cada campo de realidad en la infinita existencia podría ser inimaginablemente distinto al nuestro. Mientras nuestro universo está repleto de estructuras inmensas como galaxias, soles y esferas de materia sólida que denominamos como planetas, otros podrían organizarse bajo arquitecturas completamente diferentes. Algunos podrían ser océanos de energía pura donde no existe la materia tal como la entendemos, otros podrían estar formados por estructuras geométricas vivas que cambian de forma con el tiempo. También podrían existir universos donde la densidad es tan extrema que todo ocurre en escalas microscópicas. En cada uno, las estructuras, las leyes internas y los procesos serían totalmente distintos, universos con reglas propias. Algoritmos de composición únicos y mecanismos de funcionamiento que podrían desafiar todo lo que la ciencia humana considera posible. Si las reglas de cada universo pueden ser completamente distintas, entonces las formas de vida que podrían surgir en ellos serían aún más sorprendentes. En algunos universos la vida podría no depender de la química del carbono ni de la biología celular. Podría ser un proceso totalmente energético, ya que el atributo vital está involucrado en la propia energía y no en la unión de los átomos como tal. La posibilidad del multiverso no nace de la fantasía, es más bien una pregunta sencilla: ¿por qué las leyes y constantes de nuestra realidad tienen exactamente los valores que tienen? Nada en la lógica del universo exige que la gravedad sea así de fuerte, que la luz viaje a esta velocidad o que la materia se organice de esta forma. Las teorías modernas sugieren que esas reglas podrían ser el resultado de condiciones locales, no universales. Si el espacio puede existir con distintas configuraciones físicas, entonces múltiples universos no solo son posibles, también son coherentes, cada uno expresando un conjunto diferente de leyes, constantes y estructuras, sin necesidad de violar la lógica, solo ampliando sus posibilidades. Cuando se observan las condiciones que permiten que nuestro universo exista tal como es, la palabra coincidencia empieza a quedarse corta. Un cambio mínimo en la intensidad de la gravedad, en la fuerza electromagnética o en la relación entre energía y materia habría impedido la formación de estrellas, átomos complejos o cualquier estructura duradera. Nuestro universo no solo es posible, es extraordinariamente específico. Frente a esa precisión extrema, el multiverso surge como una explicación natural. Si existen innumerables universos con diferentes configuraciones, entonces no es extraño que uno de ellos posea las condiciones exactas para generar complejidad y conciencia. Entre infinitas posibilidades, alguno, o mejor dicho, muchos de ellos, tenían que ser así entre la inmensa variedad. En universos basados en fuerzas fundamentales y leyes diferentes, la vida podría surgir a partir de geometrías, frecuencias, fluidos cósmicos o incluso reglas matemáticas que en nuestro mundo no generan nada vivo. Así, la diversidad de la existencia no sería solo biológica sino ontológica, formas de vida que no podemos imaginar, pero que serían tan naturales en su entorno como nosotros en el nuestro.
Se podría decir que en ciertos rincones del multiverso existen realidades tan distintas que parecen sueños estables. Hay universos donde la vida se desplaza dentro de ríos invisibles de energía que fluyen como corrientes suaves y otros donde los planetas no nacen como esferas, sino que crecen lentamente como cristales gigantes que llenan el espacio con formas geométricas luminosas. Aceptar la posibilidad del multiverso produce un vértigo silencioso. De pronto, todo lo que considerábamos único, nuestro cielo, nuestras leyes naturales, nuestra historia, se vuelve una entre incontables variantes. No desaparece el sentido, pero se vuelve frágil, suspendido. Somos el resultado de una configuración improbable, viviendo en un universo que pudo no haber existido jamás. Y sin embargo, aquí estamos, observando. El asombro nace de existir en medio de una inmensidad que no nos debía nada y que aún así permitió que algo pudiera preguntarse por su propio origen. Cada uno de estos universos muestra un estilo distinto de vida, simple de describir pero extraordinario de imaginar. Cuando observamos otros universos desde la perspectiva de este inmenso mosaico cósmico, aparece una idea deslumbrante: cada uno de ellos no solo existe, sino que expresa una manera completamente distinta de ser realidad. El multiverso es un inmenso conjunto de realidades paralelas donde cada universo tiene sus propias leyes y posibilidades. La física cuántica es la clave que lo hace posible. Las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo y, al hacerlo, generan ramificaciones que crean mundos distintos a partir de cada instante. Esto abre la puerta a universos muy diferentes al nuestro, llenos de maravillas que despiertan la curiosidad y expanden la imaginación. Existen diversas teorías que intentan explicar cómo podrían existir otros universos además del nuestro. Algunas proponen que el espacio mismo nunca dejó de expandirse y que, en ese proceso, surgieron múltiples regiones aisladas, cada una con sus propias leyes físicas. Otras sugieren que la realidad se ramifica constantemente, creando universos paralelos donde cada posibilidad se realiza. También están las teorías que imaginan dimensiones ocultas, donde universos completos existen separados del nuestro por estructuras que no podemos percibir. Aunque difieren en sus mecanismos, todas coinciden en una idea fundamental: la realidad podría ser mucho más amplia que el único universo que observamos. Y nuestras leyes podrían ser solo una expresión local dentro de una diversidad inmensa. Aquí surge una paradoja: si la realidad es verdaderamente infinita, entonces la repetición no es solo posible, es inevitable. En un espacio sin límites, las mismas combinaciones de leyes físicas pueden surgir una y otra vez, dando lugar a universos casi idénticos al nuestro, con las mismas constantes, las mismas estructuras, incluso historias sorprendentemente parecidas. Es interesante y al mismo tiempo perturbador: allí afuera podrían existir universos exactamente iguales a este debido a la simple abundancia del infinito. Pensar que pueden existir universos idénticos al nuestro altera la noción misma de lo que creemos ser. Si cada ley y decisión pudiera repetirse en otro lugar del infinito, entonces nuestra existencia deja de apoyarse en la exclusividad y se sostiene en la experiencia. Este instante, vivido desde aquí, ocurre solo una vez. En un multiverso donde todo puede ocurrir, lo verdaderamente irrepetible es la conciencia que ahora mismo se pregunta por su lugar en él. La idea del multiverso no solo expande la realidad hacia afuera, también la vuelve hacia adentro. Frente a una existencia donde incontables universos pueden surgir y desaparecer, la pregunta deja de ser ¿por qué existe algo? Y se transforma en ¿qué significa estar aquí ahora? En una inmensidad donde la realidad es abundante, la conciencia aparece como un punto de atención fugaz, una ventana momentánea a lo infinito. No importa cuántos universos puedan existir, lo verdaderamente desconcertante es que uno de ellos esté siendo vivido, sentido y cuestionado desde este preciso instante. También deben existir universos de una belleza absoluta donde nada podría vivir. Mundos donde la energía fluye con una armonía perfecta, pero tan intensa que ninguna estructura puede sostenerse. Mundos donde el espacio resplandece como un océano de luz, sin sombras ni refugios. O universos que son estables, que no conocen el desgaste ni la muerte, porque nunca conocieron el caos. También hay universos exóticos, complejos y siempre cambiantes, universos bellos y silenciosos sin seres que lo habiten y que puedan vislumbrar sus maravillas. Aunque esto sea solo un paisaje mental hipotético y una paradoja, ya que según la naturaleza cuántica en nuestro universo lo observado solo puede fundamentarse por un observador.
Si en nuestro universo lo observado adquiere realidad a través de un observador, entonces no es descabellado imaginar que existan multiversos donde lo fundamental no sean los universos, sino los propios observadores. Realidades que no necesitan ser vistas para existir, porque existen como conciencia, no ante ella. En esos dominios, no hay un cosmos esperando ser percibido, al contrario, son campos de percepción que generan estructura al observarse a sí mismos. Allí, la realidad no emerge de leyes físicas previas, pero sí del acto mismo de observar. No universos con observadores dentro, serían más bien observadores que, al existir gracias a la potencialidad de lo posible, despliegan su realidad. El multiverso puede imaginarse como un océano sin orillas, donde cada universo es una ola momentánea que se eleva, adquiere forma y luego se disuelve. Algunas olas son tranquilas y estables, otras violentas y efímeras. Ninguna es definitiva. No existe una forma privilegiada del mar, solo movimientos posibles dentro de una amplitud infinita. Nuestro universo no sería el centro de ese océano, sería una ondulación específica, sostenida el tiempo suficiente como para mirarse a sí misma por medio de los seres que lo habitan. En algunos universos, la realidad nunca logra fijarse. Las leyes cambian antes de consolidarse, las estructuras se forman solo para desaparecer y nada persiste lo suficiente como para ser reconocido como mundo. No hay pasado al que aferrarse ni futuro al que dirigirse, solo una sucesión de estados que se reemplazan sin dejar rastro. Son universos donde existir no significa durar mucho tiempo y donde la estabilidad que damos por sentada jamás llegó a ser una posibilidad. Al observar la diversidad posible del multiverso, nuestro universo revela su fragilidad. Lo extraordinario es que al existir realidades caóticas o inhóspitas, es extraordinario saber que, como este universo, algunos hayan logrado sostener un equilibrio tan delicado durante miles de millones de años. Un ajuste mínimo distinto habría bastado para que nada se organizara, para que la complejidad nunca emergiera. Existimos sobre una cuerda floja cósmica, en un universo que no estaba obligado a ser estable, pero que, contra toda expectativa, lo fue. El universo puede entenderse como un proceso incesante de exploración, donde la realidad ensaya todas las configuraciones posibles. Universos nacen con leyes distintas, evolucionan brevemente o colapsan de inmediato. En esa repetición inmensa, algunas configuraciones logran sostener complejidad, conciencia y memoria. Quizás existen universos donde no hay leyes fijas que gobiernen el comportamiento de la realidad. Allí, los patrones no se repiten y las regularidades no se consolidan. Cada evento es único, sin obligación de parecerse a otro. No hay constantes, ni reglas, ni previsibilidad. La realidad simplemente ocurre. Son universos radicalmente libres, pero también imposibles de habitar, donde la ausencia de ley elimina toda posibilidad de estructura o identidad al menos de la forma que conocemos. El multiverso no representa una escasez de mundos pero sí un exceso abrumador de realidad. No uno, ni 10, ni millones, es una proliferación que supera cualquier capacidad de imaginación. Tantos universos originándose y desvaneciéndose como la espuma cuántica. Frente a esa abundancia desbordante. En un escenario donde la realidad sobra, el acto de existir se vuelve un acontecimiento íntimo que alimenta nuestro ser. En algún nivel de la realidad, más allá del espacio y del tiempo, debe existir un demiurgo o arquitecto. Ajusta condiciones, permite variaciones, abre márgenes. Cambia una constante, relaja una ley, introduce una asimetría, y un universo entero surge como consecuencia, es la existencia misma explorando lo que puede existir. Algunos de sus diseños se sostienen lo suficiente como para tener una consistencia vital que consiguen tal avance de evolución y les permita preguntarse por su propio origen. Dicho arquitecto existe como un principio consciente que sostiene la posibilidad. Su presencia abre el espacio donde los universos emergen. En él, las leyes físicas encuentran un margen para variar y las constantes consiguen un rango para expresarse. Su inteligencia se manifiesta como apertura, como una arquitectura invisible que permite que la realidad adopte innumerables formas. Los universos surgen dentro de ese campo como expresiones espontáneas, algunos breves, otros duraderos, todos completos en su propia lógica. El arquitecto habita cada uno como condición de existencia, sosteniendo la diversidad,
permitiendo que la realidad explore muchas configuraciones posibles. El multiverso se presenta como un paisaje inmenso donde cada posibilidad encuentra realización. Cada configuración coherente de leyes, constantes y condiciones se despliega en algún lugar de esa amplitud infinita. No hay ideas descartadas ni intentos fallidos, todo lo que puede existir, existe. Algunos universos brillan por su complejidad, otros permanecen simples, casi invisibles. Juntos forman un territorio donde la existencia se explora a sí misma, convirtiendo la posibilidad en presencia y la infinita creatividad en estructura. Dicho dominio de experiencia está más allá de tus sentidos y tu imaginación, pero, quién sabe, quizás este principio consciente que crea infinitas realidades eres tú en un nivel más profundo de la realidad que en algún momento recordarás. El omniverso contiene realidades que, desde nuestra lógica, resultarían incompatibles entre sí. Universos donde el tiempo existe y universos donde jamás surge, realidades basadas en causalidad junto a otras donde los eventos no siguen ningún orden. Todas coexisten sin anularse, porque cada una se sostiene en su propia coherencia interna. El omniverso se despliega como el nivel que contiene todos los multiversos posibles. Cada multiverso expresa su conjunto de reglas, constantes y principios, y todos ellos encuentran lugar dentro de una totalidad mayor. No existe un único diseño de la realidad, son innumerables sistemas completos coexistiendo en su propia rama de la realidad. El omniverso alberga todas las lógicas posibles. Algunas se parecen a la nuestra, otras funcionan con principios completamente distintos. Existen realidades donde la coherencia se basa en matemáticas desconocidas, en simetrías imposibles o en relaciones que no pueden traducirse al lenguaje humano. Toda lógica sostiene su propio mundo con precisión absoluta. Existen realidades que no pueden ser comprendidas ni imaginadas por la mente humana debido a sus diferencias fundamentales. Sus estructuras, percepciones y formas no encuentran equivalencia en nuestra experiencia. Aún así, existen con la misma plenitud que cualquier universo. Quizás todo concepto imaginable señala una región del universo. Toda idea coherente que tengas podría encontrarse en alguna forma de realidad lejana que existe. Entonces pensar no crea desde la nada, ya que sería una forma de descubrir posibilidades que ya existen dentro de la totalidad. Entonces el omniverso convierte la imaginación en un acto de reconocimiento. Toda historia coherente encuentra realización. Los mundos que llamamos ficción y que existen solo en videojuegos, películas o cuentos no serían meras ilusiones humanas, serían narrativas de realidades existentes en otros marcos. Héroes, universos fantásticos y civilizaciones imaginadas ocurren realmente en alguna región de la existencia que no conoces. De esta manera, la ficción inventaría mundos, pero también los estaría visitando desde el lenguaje entendible. Pensar en el omniverso cambia por completo nuestra idea de identidad. Cada conciencia individual no es más que una expresión temporal y localizada de una totalidad inmensa que se experimenta a sí misma desde innumerables perspectivas simultáneas. Existir no es un accidente ni un milagro improbable. Nuestro universo no pudo surgir de la absoluta nada, porque la nada verdadera, un vacío total sin propiedades, no existe ni puede existir. Incluso el vacío cuántico que conocemos está lleno de energía fluctuante, partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, revelando que la existencia es una posibilidad inevitable dentro de un campo infinito de potenciales. Quizás la totalidad es una conciencia vasta y dinámica que se observa a sí misma a través de innumerables perspectivas simultáneas distribuidas por todos los universos del omniverso. Una mente humana en un mundo como el nuestro, una inteligencia colectiva que abarca galaxias enteras. Una entidad formada de pura energía en un cosmos de leyes invertidas o una forma de conciencia que aún no podemos concebir funcionan como ventanas únicas abiertas hacia su propio interior. Cada experiencia vivida en esas realidades permite a la totalidad explorarse y conocerse con mayor profundidad. Al habitar simultáneamente realidades tan diversas, la conciencia universal revela nuevas dimensiones de su propia esencia. Así, la multiplicidad de universos se convierte en el camino natural mediante el cual la existencia se contempla, se expande y celebra su infinita riqueza. La totalidad despliega formas de percepción muy diferentes en las realidades del universo para conocerse mejor. Por ejemplo, en un universo, los seres sienten la realidad a través de campos electromagnéticos amplios,
percibiendo las emociones de los demás como cambios de temperatura en un cuerpo compartido. En algunos cosmos, la percepción se basa en ondas gravitacionales que permiten sentir la curvatura del espacio como superficies suaves o ásperas. En otras realidades, la conciencia vive varias líneas temporales al mismo tiempo, experimentando pasado y futuro como capas que se superponen. Cada uno de estos modos de percibir actúa como un sensor especial que la totalidad usa para descubrir aspectos de sí misma que ninguna mente humana podría alcanzar. Así, la variedad de formas de sentir amplía el modo en que la existencia se entiende en toda su profundidad. En algún punto de nuestra existencia, nuestra conciencia podría alcanzar un umbral que le permita desbloquear un dominio superior de la realidad, integrándose plenamente con la totalidad del universo. En ese instante, dejaríamos de percibir solo nuestra experiencia local y limitada para acceder a un panorama vasto que abarca todas las perspectivas simultáneas que la conciencia universal sostiene. Sería como despertar dentro de un sueño infinito, sentiríamos al mismo tiempo las emociones de seres en universos lejanos, captaríamos las percepciones exóticas de realidades con leyes distintas, y comprenderíamos cómo cada descubrimiento, alegría o desafío viviente contribuye al autoconocimiento de la totalidad. Esta expansión podría borrar nuestra identidad individual, la enriquecería al revelarnos que siempre fuimos parte de algo mucho mayor, capaces de contemplar la inmensa diversidad de formas en que la existencia se vive, se explora y se celebra a sí misma. En el omniverso deben existir realidades tan distintas a la nuestra que desafían por completo lo que consideramos posible. En un universo, la materia se organiza en redes de luz pura que se expanden y contraen como respiraciones gigantes, formando estructuras vivas sin átomos ni partículas sólidas. En otro, el espacio podría tener 4 dimensiones espaciales visibles por los seres que lo habitan, permitiendo que los objetos roten en direcciones que aquí no podemos imaginar. También podría haber una realidad donde la fuerza dominante no es la gravedad ni el electromagnetismo, sino una atracción basada en similitudes de información. Cuanto más parecidos sean dos patrones de datos, más tienden a la unión, dando lugar a especie de galaxias hechas de ideas que se agrupan por afinidad conceptual. En otro cosmos, el tiempo avanza a velocidades diferentes según la densidad de conciencia local, haciendo que regiones con muchos seres pensantes envejezcan más despacio mientras zonas vacías corren hacia el futuro. Estas variaciones exóticas muestran cómo las leyes fundamentales pueden cambiar por completo, generando mundos donde la existencia misma se manifiesta de maneras radicalmente distintas y enriquecedoras. En un universo, la gravedad podría repeler en lugar de atraer, haciendo que las estructuras huyan eternamente hasta desvanecerse por sus propios límites. En algún otro, la luz se solidifica en cristales temporales que almacenan los sonidos de su cosmos. En otro campo de realidad, el vacío podría generar vida instantánea de fluctuaciones puras y temporales. En alguna otra realidad, el espacio se pliega en capas como un origami vivo, revelando portales al azar en todos sus paisajes. En otra realidad, existe sonido en vez de materia, construyendo espacios con melodías eternas. En otra, la gravedad fluye como un líquido, formando océanos de estrellas o estructuras flotantes. En otra, las fuerzas fundamentales bailan en ritmos que generan vida espontáneamente debido a la riqueza de sus atributos que generan la vida. En lo más profundo de nuestra realidad no existen objetos aislados, son campos continuos que lo sostienen todo. La materia surge como una manifestación local de estos campos, vibraciones organizadas dentro de un fondo invisible que impregna nuestro universo en su totalidad como un código fuente en la realidad. Partículas, fuerzas y energía emergen como expresiones de una misma base unificada, donde nada está verdaderamente separado. La realidad es entonces como un tejido dinámico, un entramado de campos en escalas microscópicas que interactúan, se superponen y se transforman constantemente. En ese nivel fundamental, existir significa participar en una totalidad viva, donde toda forma es una ondulación momentánea de un mismo fundamento profundo y omnipresente en nuestro universo. En el nivel cuántico, la realidad se revela como un océano de posibilidades en constante fluctuación. Las partículas, lejos de ser objetos sólidos, se manifiestan como excitaciones temporales de campos. Todo surge de un estado de potencial puro, donde la existencia no está definida hasta que una interacción la actualiza. En ese dominio,
La separación pierde significado, cada evento influye en el todo, y las fluctuaciones locales pertenecen a una red indivisible. La base de la realidad no es la materia, es la relación, la probabilidad y la vibración continua de esos campos sostienen toda forma observable. Estos mismos campos no solo dan origen a la materia, también a la conciencia. La experiencia consciente emerge como una organización particular de ese fondo cuántico, una forma en que la realidad se observa a sí misma desde un punto localizado. Pensar, percibir y sentir no ocurren al margen del universo, pero sí dentro de su estructura más profunda. La conciencia participa del mismo plano que genera partículas y fuerzas, compartiendo origen y sustancia. Así, observar es una función fundamental del campo, un modo en que la realidad se reconoce y se experimenta desde dentro. Desde la perspectiva de las reglas que vemos en nuestro universo, el omniverso se puede entender como el campo total de toda posibilidad, una vastedad donde cada realidad emerge como una vibración del mismo fundamento. En su nivel más profundo, todo es campo, una presencia continua que adopta forma, energía y experiencia. La conciencia surge dentro de este entramado como la capacidad del campo para percibirse a sí mismo, para experimentar sus propias configuraciones desde infinitos puntos de vista. Entonces existir significa participar en un acto eterno de autorreconocimiento, donde todos los universos y seres que los habitan forman parte de una misma totalidad consciente que se explora sin límites. El omniverso es aquello que somos, expresándose en todas las formas posibles de vida a través de configuraciones de conciencia y maneras de experimentar e interpretar la realidad. Nuestro universo contiene miles de millones de galaxias, cada una poblada por incontables estrellas y sistemas posibles. El multiverso amplía esa escala y reúne millones de universos distintos, cada uno con sus propias leyes, constantes y formas de existencia. Muchos de ellos también son como el nuestro, con las mismas leyes y fundamentos. El omniverso sería eso que abarca todos los multiversos concebibles, incluso aquellos regidos por principios que jamás podremos imaginar. La realidad se organiza entonces en capas de vastedad creciente. Frente a esta arquitectura infinita, nuestra existencia es una expresión local de una totalidad inconmensurable. Al contemplar esta escala, la mente pierde sus referencias. Lo que llamamos inmensidad resulta apenas un fragmento dentro de una vastedad que se multiplica sin límite. Los universos se pierden en un mar de realidades multiversales en una totalidad aún mayor que no conoce borde ni contención. La idea de totalidad se vuelve inestable y la noción de realidad se expande hasta un punto donde pensar pierde sus referencias. En ese vértigo la existencia humana se vuelve extrañamente profunda, como si participar de una realidad tan vasta implicara formar parte de algo que jamás puede ser completamente comprendido. Los universos se diversifican a partir de pequeñas variaciones en sus fundamentos más profundos. Un cambio mínimo en una constante, una simetría distinta en las fuerzas, una geometría alternativa del espacio basta para dar origen a realidades completamente nuevas. Los multiversos surgen cuando estos universos se agrupan bajo principios comunes, formando familias de realidades emparentadas por leyes similares y a veces idénticas. Así, la diversidad aparece como consecuencia natural de la amplitud de lo posible tomando en cuenta aspectos observados en la física cuántica. Cada nivel de existencia explora combinaciones distintas de orden, complejidad y estructura, desplegando una ramificación infinita donde la realidad se reinventa. Existen universos donde la conciencia se manifiesta como un campo compartido. Pensar, sentir y percibir ocurren de manera distribuida, extendiéndose a través de múltiples formas de vida. Entonces estas experiencias pertenecen al mismo conjunto compartido, en dichas colmenas vivas la identidad se vive como una participación profunda en una conciencia común que se reconoce a sí misma desde innumerables puntos. También podría suceder que algunas realidades del omniverso se conectan mediante resonancias directas. Estados completos se reflejan entre sí de manera inmediata, compartiendo significado de forma simultánea. La relación entre estos mundos podría ocurrir como sincronía pura, donde la conexión se establece a nivel profundo y esencial. También es posible que toda la realidad emerja de un único Big Bang que nunca terminó de ocurrir. Desde luego, ese evento primordial no se limitó a un momento inicial, porque se desplegó en cada instante como una expansión continua de posibilidades. La física cuántica revela que, en el nivel más fundamental, la realidad no está determinada,
existe como un campo de probabilidades que se actualizan momento a momento. Cada instante contiene múltiples futuros posibles y cada actualización del estado cuántico da forma a una trayectoria completa del universo. La multiplicidad de universos requeriría de un solo origen que se ramifica sin cesar, generando una diversidad infinita de realidades a partir del mismo acto inicial de existencia. La diversidad de leyes físicas genera mundos radicalmente distintos. Universos donde la materia surge de vibraciones sonoras que mantienen estructuras en armonía constante. Realidades con dimensiones espaciales adicionales que permiten movimientos en direcciones imposibles desde nuestra perspectiva. Cosmos donde la atracción principal une objetos por similitud conceptual en lugar de masa. Espacios donde el tiempo se acelera o desacelera según la densidad de conciencia presente. Cada una de estas configuraciones ofrece formas únicas de percepción, colores que representan probabilidades, texturas que narran historias de masas lejanas, temperaturas que transmiten emociones compartidas. Esta multiplicidad existe precisamente para que la totalidad pueda experimentar su propia profundidad desde ángulos siempre nuevos. Eso que consideramos alegría podría no existir en formas de vida que obedecen a otras reglas. Todas estas variedades de experiencias en diferentes configuraciones de vida alimenta el proceso continuo de autocomprensión universal. La conciencia no se limita a un solo modelo, se expande a través de todas las variantes posibles para captar la riqueza completa de lo que significa existir. En algún momento de nuestra trayectoria, nuestra propia conciencia podría expandirse hasta integrar este panorama completo. Accederíamos entonces a la experiencia simultánea de innumerables vidas y percepciones, sintiendo cómo cada una contribuye al todo mayor. Qué maravilloso será ese momento, comprenderíamos que nuestra identidad individual siempre ha formado parte de esta conciencia universal más amplia. Seguiríamos siendo nosotros mismos, aunque nuestra identidad se vería alterada debido al enriquecimiento de información, pero más vivos que nunca y en constante celebración de nuestra propia existencia. El omniverso sigue desplegándose en cada instante, consciente a través de todas sus expresiones. Los pensamientos que surgen en esas realidades exóticas que solo podemos explorar con nuestra limitada imaginación condicionada a este mundo y lo que podemos conocer de él, sin poder saborear esas sensaciones que se viven en cualquiera de esos cosmos. La aventura de ser nunca termina, simplemente se multiplica en infinitas formas, todas igualmente válidas, todas igualmente esenciales para que la totalidad siga descubriendo la inmensa belleza de lo que es. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta esta clase de contenido, apóyame con un pulgar arriba y coméntame qué te pareció. Suscríbete para más contenido existencial.